Doctora, buenos días, ¿cómo le va? Se viene una nueva una colecta de sangre que va a ser el día 11 de junio en el Cine Teatro Municipal. Esto es en el marco del Día Mundial del Donante, ¿no? Sí, buenos días. Es cierto, es la semana del donante, del Día del Donante Mundial, que en realidad la OMS la designó el 14 de junio, ¿sí? En conmemoración a un biólogo que fue al nacimiento de un biólogo, Karl Landsteiner, que descubrió y tipificó los grupos sanguíneos. Entonces, por esto mereció el premio Nobel en 1930 y la OMS designó como Día Mundial del Donante de Sangre el 14 de junio. Bueno, 14 de junio que cae viernes. Que cae viernes, sí. Por una cuestión organizativa nosotros trasladamos la colecta al día martes 11, pero aclaramos que es conmemorando, ¿sí? La semana sería que incluye el Día del Donante Mundial. Bueno, cambiarle la fecha también tiene que ver con todo el proceso que continúa una vez habiendo terminado con la actividad, ¿no? Es justo viernes, se viene el fin de semana y eso, la colecta, después viene otro proceso que es el que nosotros no vemos. Claro, nosotros somos integrantes de la red provincial y bueno, nosotros hacemos la colecta y la sangre, o sea, los hemocomponentes después van a Neuquén y se procesan y se fraccionan, ¿sí? Digamos, más que nada por eso. Bueno, más allá de que sea ahora en junio la semana o el día del donante mundial, desde aquí, desde el sector de hemoterapia del Hospital Zapala, vienen haciendo un trabajo pero muy importante con respecto a esto, no solo a la concientización, sino también a las colectas. Es la tercera en el año ya. Sí, es la tercera en el año. Digamos que nuestro objetivo era hacer una por mes, pero bueno, decidimos pasar de largo los fines de mayo y organizarla justamente en esta semana, ¿sí? Bueno, y nuestro plan es también proyectarnos hacia el interior. De hecho, el año pasado hemos hecho colectas en Loncopué. La gente del interior está muy bien predispuesta a ayudarnos. No tenemos todavía las fechas estipuladas, pero bueno, queremos ir a Loncopué otra vez y también la gente de Las Lajas nos está ofreciendo su ayuda, así que es cuestión de coordinar y ver cuándo podemos estar allá. Qué importante que es esto, ¿no? Es decir, bueno, están predispuestos a colaborar. Muchas veces acá con la difusión, con la cartelería, se logra llegar un poco más a la gente, decir, bueno, tomar conciencia de lo importante que es donar, pero también es un trabajo importante ir hasta otra localidad y qué valor también que tiene eso, porque siempre que hablamos mencionamos lo importante que es que hayan donantes disponibles. Exactamente, siempre es importante la concientización, ¿sí? De que, bueno, si nosotros somos solidarios podemos ayudar, ¿sí? Y crear donantes, pero que sean voluntarios, ¿sí? Y crear una adherencia tal de que la gente siempre se acerque a donar y esté predispuesta a hacerlo, ¿sí? Y terminar con esos temas, con esos tabú que por ahí hacen que algunas personas no quieran o siempre, bueno, la próxima voy, y así es como que se sigue postergando. Pero de todas maneras ustedes tienen una lista de donantes voluntarios que pueden recurrir a ellos en caso de necesidad. Exactamente, tenemos una lista de donantes voluntarios. Cuando hacemos la entrevista, en las colectas preguntamos, ¿tiene interés de ser donante voluntario? Le tomamos el mail, el número de documento y lo ponemos en una lista y si necesitamos lo llamamos y siempre han tenido muy buena predisposición. En cuanto a los mitos, siempre existen los mitos, pero por suerte con todo el tema de la información se está un poquito sacando todos esos tabúes que tiene la gente. Bueno, nosotros respetamos por ahí el miedo, respetamos a veces las no ganas de ir, porque bueno, cada persona sabe, se conoce y bueno, pero lo único que instamos a informarse para que todos esos miedos se puedan disipar y puedan colaborar. Yo recuerdo que hasta el año pasado, más o menos cuando hacíamos entrevistas con el tema de las colectas, había gente que por ahí seguía pensando en esto de que donar sangre te hacía bien o te hacía mal, todos esos temas que a veces quizás desde el desconocimiento uno obviamente cree en lo que escucha, ¿no? Y lo hemos aclarado en cada entrevista de que donar sangre no te va a hacer mal, tampoco te va a hacer bien, es un acto de voluntario
voluntario de solidaridad. Claro, es un acto de altruismo, que por ahí hace bien tal vez espiritualmente, tal vez, ¿no? Pero a la salud no afecta. Claro, a la salud no afecta, a la salud no afecta. Y bueno, pero siempre tenemos el cuidado de decirle que si donó sangre tiene que esperar un periodo de 3 meses para volver a hacerlo, ¿sí? Para que su cuerpo llegue a compensar y se llegue a poner en condiciones de volver a donar. Bueno, este dato, perdón, que da de los 3 meses es importante, y por eso es importante tener una lista un poco más amplia de donantes voluntarios, ¿no? Por ahí, al ser pocos, se corre con este riesgo de que ya hayan donado al momento de que se los necesite. Claro, pero obviamente que siempre nosotros preguntamos, en la entrevista, una de las primeras preguntas es, ¿donó sangre por primera vez? Y si no es por primera vez, ¿cuándo fue la última vez que donó? Y si la persona no está dentro de ese periodo, hablamos, le vamos bien, le agradecemos, cosa que no se sienta mal, y bueno, y explicarles que por el bien de ellos se espera siempre ese lapso, ¿sí? Más allá del registro, hay un seguimiento también en cuanto a quienes han ido donando. Claro, más o menos nosotros tenemos un listado, pero obviamente a veces son muchos, pero le repito, con esa pregunta en la entrevista nosotros ya nos cercioramos de que esté en condiciones. Doctora, 11 de junio entonces en el Cine Teatro Municipal, ¿en qué horario? De 8 a 12, ¿sí? 11 de junio, cae martes, de 8 a 12. Los esperamos en el cine. En el cine. Además está ambientadito ahí para ir tranquilos, ¿no? Siempre lo decimos, pero es importante, por ahí hay algún donante nuevo que se anima, los requisitos o los datos fundamentales que hay que tener en cuenta al momento de ir a donar sangre. Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, sentirse bien ese día, en buen estado de salud. Si uno tiene un piercing, un tatuaje, que haya pasado más de un año del último tatuaje o piercing, digamos, enfermedades crónicas como diabetes solamente aceptamos si reciben medicación hipoglucemiante oral, los hipertensos que estén controlados con su medicación, y bueno, ese día se constate en el examen de signos vitales que tienen una presión óptima para donar, pueden hacerlo, las personas que están tomando levotiroxina por un hipotiroidismo, o sea, siempre que estén compensados, y por ejemplo los respiratorios, en el caso de los asmáticos, si tienen un asma controlado, si no han hecho crisis, y si están en buenas condiciones se los deja donar. Por eso tenemos en la instancia de donación tenemos la entrevista, y después tenemos los signos vitales, y después tenemos el control de hemoglobina, ¿sí? Que la hemoglobina es una proteína que es la que capta oxígeno que está dentro del glóbulo rojo, y tenemos un valor target, ¿sí? Por encima del cual permitimos donar y por debajo del cual no, porque digamos tampoco queremos afectar a la persona. Si tiene menos de 12,5 gramos estaría considerada como anémica y no es apta para donar. Entonces, una persona que va a donar, que tiene voluntad de donar, digamos, pasa por todas esas instancias, ¿sí? Primero la entrevista, después control de signos vitales, y va, si todo está en condiciones, pasa ya a la tercera etapa, que es la extracción. Que no solamente, este control no solamente lo beneficia a él para saber si está en condiciones de donar, sino también para lo que continúa, ¿no? Exactamente, para lo que sigue, ¿sí? Doctora, estamos en una época donde hay muchos por ahí síntomas gripales. En caso de sentir algún síntoma de estos, ¿se puede donar sangre? No. Si una persona tiene un síndrome gripal con, por ejemplo, dolores musculares, fiebre, dolor de garganta, nosotros sugerimos esperar un lapso de 2 semanas. El único caso en donde pueden donar es que nosotros por ahí veamos e indaguemos que es un resfrío común sin repercusión del estado general, ¿sí? En esa instancia sí permitimos, pero bueno, nosotros también preguntamos y ya a la inspección también vemos cómo está la persona y ¿cuántos días también lleve? Exactamente, cuántos días de proceso gripal lleve, si es una persona que ya está terminando y que no tiene síntomas generales en el cuerpo, la dejamos donar. Pero eso ya es a criterio médico del que hace la entrevista. Bueno, más allá de la extracción de sangre, ¿se hace extracción de médula también? Claro, se hace firmar, o sea, se pregunta a la persona, ¿sí?, si ella estaría en condiciones de querer donar médula, y si dice que sí, le tomamos con la extracción de la unidad de sangre una pequeña muestra
que eso va a los registros internacionales y nacionales, ¿sí? Para que le hagan una determinación de HLA, se llama, digamos que son los determinantes que tienen los tejidos y las células para ver y para analizar después la compatibilidad, ¿sí? Del donante, del potencial donante con el potencial receptor. Y en ese acto de extracción se saca la muestrita y le hacemos firmar una planilla. Si la persona no quiere, no lo está pensando o no está segura, todo bien. Nosotros decimos, bueno, ¿no estás seguro de querer ser donante de médula? Y bueno, dice, no, lo voy a pensar. Bueno, ok, perfecto, se avisa y solo se extrae la unidad de sangre. Bueno, me parece que en este último tiempo ha habido como un cambio en la sociedad con todas estas campañas y concientización, no solo con respecto a la sangre, sino a la donación de órganos. Se nota un cambio, incluso en el vínculo, digamos, cercano, gente que por ahí pensaba en no donar órganos. Hoy, con toda esta movilización que hay, con todas las cosas que uno ve y las leyes y todo, es como que han cambiado de opinión repentinamente, decir, mira, se pueden salvar muchas vidas, es como un acto solidario también, ¿no? Como decíamos con la sangre. Claro, nosotros lo vemos y lo vemos cada vez más en las colectas. Hay cada vez más personas que se suman a la donación de médula, ¿sí? Nosotros le explicamos más o menos, explicamos que la muestra de sangre va, como ya dije, a un registro nacional e internacional, y si ellos llegaran a ser compatibles con alguien, digamos, se los llama, ¿sí? Se le hace un tratamiento para que todas esas células madres vayan a la circulación, y por un método que se llama aféresis, se extraen las células que se necesitan y se devuelve el resto, ¿sí? Antes era más que nada el método para extracción de esas células era la punción, ¿sí? Medular, y bueno, había un poquitito de miedo con ese tema porque sí, son dolorosas, pero bueno, ahora como digamos, ya hay otra opción que es la aféresis, y el sujeto está sentado en un sillón con 2 agujas. Por una se extrae, pasa por una máquina, extraen las células madre y por otra devuelven el resto de las células sanguíneas de la persona donante. Entonces es como que es menos cruento, diría yo. Entonces uno le explica eso a las personas. Y eso bueno, también me parece que ha ayudado mucho a cambiar la Yo creo que sí, eso también ayudó a cambiar la decisión. También explicamos que, por ejemplo, si a uno lo llaman porque es compatible y si uno tiene un problema, ya sea laboral, familiar, está complicado y no puede ir, también puede decir que no, o sea, no necesariamente se vean en la obligación indefectiblemente de hacerlo. Está bien, nadie les va a decir nada, ¿sí? Puede ser otro día. Claro, y las personas, las mujeres que son donantes de médula y que se embarazan tienen que avisar para salirse del registro, ¿sí? 1 año, ¿sí? En total hasta que tiene el bebé. Así que bueno, digamos que está todo un poco más explicado, entonces la gente está perdiendo miedo y está bueno. Está buenísimo, por supuesto que sí. Doctora, como siempre le agradecemos por la atención y bueno, por toda esta información que nos parece sumamente importante difundirla y es una forma también de colaborar para cambiar esa decisión de la que hablamos, ¿no? Bueno, gracias a ustedes también porque siempre están prestos a colaborar con la difusión, es muy importante para nosotros. Y sí, esto es un proceso, digamos, nada se logra de la noche a la mañana, pero bueno, siempre lo más importante es la comunicación, ¿sí? Comunicación, informando. Y bueno, esto tiene que llegar, de hecho llega porque aunque Zapala es una ciudad chica y aunque estamos haciendo colectas cada vez más frecuentes, siempre aparece otro grupo de población que está dispuesto a ayudar, y eso no pasaba antes, siempre eran los mismos. En cambio ahora notamos que hay más gente, claro, más información y más gente que está dispuesta a colaborar. Y nos ayudó mucho las redes sociales también, así que digamos, bueno, la comunicación ayudó mucho y les agradezco. Sí. Así que bueno, muchas gracias a ustedes, chicos.